Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. En la sesión 3A que vamos a abordar el día de hoy, estudiaremos los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los derechos de la segunda generación. Vamos a abordarlo en gran parte de ellos. Dejaremos únicamente para la semana siguiente la última sección de estos derechos junto con los derechos colectivos. El día de hoy vamos a estudiar entonces los antecedentes históricos, los fundamentos políticos y jurídicos de esta segunda generación de los derechos humanos y vamos a estudiar dos segmentos en específico: los derechos de los grupos poblacionales y los derechos sociales en estricto sentido. Bien, vamos a comenzar entonces. En primer término, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, los derechos sociales surgen a partir del siglo XVIII y se empiezan a consolidar en gran parte del siglo XIX y XX, a partir de las revoluciones sociales, sindicales, de las luchas obreras. En gran parte tienen aquí alguna influencia los movimientos socialistas, anarquistas y laboristas y demás, que se alzaron como una especie de reacción frente a los excesos de la revolución industrial, que ustedes ya han tenido ocasión de estudiarla en otras asignaturas y a la cual también nos referimos en algún momento a la hora de hacer las generaciones de los derechos humanos, a la hora de repasar cuáles serán esas generaciones. Bien, dicho esto entonces, vamos a decir que los derechos económicos, sociales y culturales, que para abreviar se suelen denominar derechos sociales, son aquellos que protegen al individuo en el plano social, es decir, en relación con el grupo al cual pertenece, en las colectividades a las cuales se encuentra vinculado y según el rol social que cumple en su ambiente comunitario. En ese orden, decimos que los derechos sociales trascienden la esfera de la individualidad, que era a la cual estaban dirigidos en un principio los derechos civiles y políticos. Es, por supuesto, un aspecto novedoso en materia del derecho, en materia de la protección de los derechos fundamentales en general, porque se había considerado siempre que estos derechos sociales, al exigir la intervención del Estado en la economía, no podían ser cumplidos cabalmente, sino que tenían que someterse a programas políticos y esperar a que eventualmente los gobiernos pudiesen cumplir con estas garantías. Pero en la actualidad se dice, se sostiene en nuestro Estado colombiano y en gran parte de las democracias contemporáneas, que sí existe un deber de garantizar un bienestar mínimo. El Estado no se puede limitar únicamente a las funciones de vigilar la ley y el orden, que es la figura clásica del Estado de policía, el Estado gendarme, que es propia del Estado liberal. En este caso se sostiene que al Estado, a las autoridades institucionales y gubernamentales, sí les tiene que interesar lograr una cierta nivelación de condiciones, no digamos económicas, sino más bien de bienestar social, que le permitan a las personas garantizar sus derechos de forma efectiva. Porque de nada sirve tener libertad si se pasa hambre. A nadie le interesa la libertad de expresión o la libertad de pensamiento o el libre desarrollo de la personalidad si no puede cultivar un grado mínimo de educación, si no hay mecanismos de acceso al trabajo, si no hay protección del derecho a su hábitat o a su vivienda. Son aspectos mínimos que se ha dicho, aunque tengan un componente presupuestal, es decir, aunque cueste dinero garantizar el trabajo, la vivienda y la educación, de todas maneras el Estado debe garantizar cómo proveer estos servicios, por supuesto, por vía de la recaudación de impuestos y de esa especie de redistribución de la riqueza que se hace a través de estas medidas de política fiscal progresiva, es decir, políticas de recaudación de impuestos
que pretenden que tributen más los que ganan más para que se pueda invertir en beneficio de los menos favorecidos. Un ejemplo muy claro de esto se encuentra en el pago de los recibos de servicios públicos, donde normalmente los estratos 4, 5 y 6 son los que subsidian a los estratos 0, 1 y 2 a través de algunos pagos adicionales. Entonces, esta es la lógica misma del Estado social del que hablábamos también en las primeras clases sobre la teoría del Estado, en el sentido de que a un Estado social de derecho no le puede ser indiferente el nivel de vida digna de sus habitantes. El Estado social de derecho debe propugnar por garantizar condiciones de dignidad en un mínimo de bienestar. A eso se refiere esta figura. Es bueno que vayan corrigiendo algunos que de pronto no tenían este punto muy claro, según se pudo leer en algunos apuntes revisados en las semanas anteriores. Muy bien, dicho esto entonces, podemos decir que los derechos sociales son esencialmente derechos de grupos. ¿Y por qué derechos de grupo? Porque hay que estar en una de las categorías que allí se indica para poder gozar de ellos. Un ejemplo, los derechos de la familia, pues usted tiene que reclamarlos respecto de aquel grupo al cual usted pertenece. El derecho de alimentos, por ejemplo, se le solicita pues a los padres de familia o los padres ya ancianos que ya tienen necesidad de sostenimiento respecto de sus hijos. A eso es a lo que se refiere esta figura. El derecho al trabajo y las garantías del derecho al trabajo, ¿quiénes gozan de ella? Los trabajadores. El derecho a la educación, hay que estar vinculado al sistema educativo o hay que estar al menos en la expectativa de ser vinculado a él para poder gozar de estos derechos. El derecho a la salud, pues hay que estar afiliado, etcétera y demás. Entonces son derechos de grupos. Y a eso es a lo que se refiere esta caracterización de los derechos sociales como aquellos que no piensan en el sujeto individuo aislado, sino en el sujeto como individuo situado socialmente. Hay que estar allí para poder gozar de estos derechos. Se establece una relación, por supuesto, entre la posición social que ocupa el individuo en la sociedad y la garantía de los derechos sociales. En ese orden, no son derechos que sean iguales para todos. Por ejemplo, el derecho a formar sindicatos, pues está previsto para los trabajadores, pero no lo está, no hay manera de que lo esté para el empresario, para el propietario de la empresa, frente a quien se va a sindicalizar. Es evidente. O frente a ciertas instituciones que el Estado ha considerado que por la función que cumplen no se pueden sindicalizar, como es el caso de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas de todo el orden y la Policía Nacional. Muy bien, dicho esto entonces, y ya explicadas las connotaciones políticas, jurídicas e históricas de los derechos sociales a grandes rasgos, vamos entonces a abordar las primeras caracterizaciones o las primeras clases o subclases que están incluidas dentro de esta generación. Decimos que en primer término vamos a estudiar los derechos de grupos. Allí tenemos la familia, los menores de edad, los adolescentes y las personas de la tercera edad. Comencemos con los derechos de la familia. Y para iniciar vamos a decir que ese artículo 42 es vital para el estudio de nuestro texto constitucional. En general del 42 al 45 respecto de los temas que se van a considerar en esta sesión. Pero recordemos entonces que el Estado reconoce a la familia en sus diversas formas. Debo hacer una aclaración porque el texto, el libro de consulta es del año 2011 y cuando él se publicó, cuando el texto se publicó, aún no se había proferido la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce a los matrimonios que se denominan igualitarios como uniones civiles válidas igual que los demás matrimonios. Es decir, no hay ninguna distinción entre un matrimonio conformado por parejas de orientación heterosexual respecto de un matrimonio conformado por pareja
de orientación homosexual o de orientación sexual diversa. Es idéntico. Las garantías, las cargas, los derechos, las obligaciones son las mismas. Esto lo aclaro porque el texto que estamos manejando en clase dice que hay un factor de exclusión. En ese momento era verdad porque aún no se había proferido la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció la validez y la legitimidad en igual condición del matrimonio igualitario respecto de los demás matrimonios o el matrimonio que tradicionalmente se conoce. Bien, dicho esto, la familia surge por el compromiso responsable de dos personas de conformar un hogar. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a entender. Ya no como lo decía el artículo 113 del Código Civil, como lo dice, de un hombre y una mujer, o como también se desprende del texto constitucional. Hoy la Corte Constitucional, como guardiana de los derechos fundamentales, ha considerado extender esas consideraciones para abarcar los diversos grupos de familia. Y debo decir que la protección del Estado no se queda allí nomás, en el punto de la perspectiva de género o del enfoque diferencial. También se protegen otras formas de familia, como la familia de crianza. Y hoy día se discute, y afortunadamente en beneficio de ampliar los derechos, sobre la posibilidad de reconocer a creencias pensionales, es decir, el derecho a que se reconozca que suceda la pensión del fallecido a quien sea hijo de crianza, así no haya sido entonces hijo de sangre o hijo adoptivo formalmente. Esa clase de garantías que se empiezan a discutir y que se empiezan a debatir son parte del avance social que debe tener el derecho, reconociendo que hoy por hoy las familias no son las tradicionales del vínculo de sangre o el vínculo matrimonial. Hoy hay abuelos que conviven con sus nietos. Hay personas que sin haber establecido una adopción, como ya les mencionaba, pues acogen en su seno a los hijos de sus segundas parejas, etc. Y esos lazos afectivos hay que protegerlos. Indudablemente el derecho es el que debe ponerse a tono con la realidad social y no al contrario. Eso lo vimos desde la primera clase cuando estudiamos el concepto de constitución política y los cambios constitucionales. Bien, entonces la primera garantía que tiene la familia es su reconocimiento constitucional y legal. Ese es el primer paso. Sin eso pues no hay nada, y es por supuesto lo más evidente, lo que se debe proteger en mayor medida. Entonces, aún así, tradicionalmente hay dos formas de constituir una familia en el sentido de una pareja que va a formar un hogar, y es el matrimonio por un lado y la unión marital de hecho. Bien, en primer lugar, sobre el matrimonio hay que decir que el matrimonio religioso y el matrimonio civil, o sea, el que se hace ante los notarios y jueces, tienen el mismo valor. La Constitución política reconoce que cuando las iglesias, siempre que tengan personería jurídica y facultad, por supuesto, para ello, cuando las iglesias celebran un matrimonio, están haciendo un acto válido desde el punto de vista legal. Simplemente las actas matrimoniales que se efectúen en los cultos religiosos se deben aportar ante la notaría para que se lleve a cabo su registro, por supuesto, y se expida la partida de matrimonio, o lo que es lo mismo, el registro civil de matrimonio correspondiente. Muy bien, proseguimos. Entonces, hay una validez frente a todos los cultos, no solo frente al matrimonio católico, como venía siendo tradicional por cuenta del concordato, que es una especie de tratado especial que había firmado el Estado colombiano con la Santa Sede o Vaticano. Hoy por hoy hay esa garantía también que tienen los credos en general y que hace parte del derecho a la pluralidad. Bien, hay que decir que la unión marital de hecho, que es la segunda forma de, diríamos, organizar un hogar, también tiene un reconocimiento constitucional.
Ya desde 1990, y miren ustedes qué tarde que se reconoce esta figura que ha existido desde hace muchas décadas en Colombia, pero ya desde 1990, por la ley 54, se había admitido que hay personas que deciden vivir juntas, que deciden procrear y auxiliarse mutuamente, que es la definición del matrimonio, sin que exista ese contrato solemne llamado vínculo matrimonial. Es decir, deciden hacer una vida de pareja de manera permanente, singular, conviviendo juntos, sin considerar que en sus proyectos de vida esté ir a una iglesia o a un juzgado o a una notaría. Estas personas tienen la misma protección constitucional en términos de familia. Hay algunas diferencias que luego explicaremos muy brevemente porque pues esta no es una clase de derecho de familia. Muy bien, continuamos. Dentro de las protecciones que tiene la familia actualmente al interior del hogar, se encuentra el plano de igualdad que existe entre el hombre y la mujer. Hasta hace unos 60 años aproximadamente, se consideraba que el esposo era quien administraba los bienes de la mujer casada. Y si una mujer casada quería disponer de alguna propiedad suya, una casa, una finca, un vehículo, debía solicitar la firma o la autorización de su esposo, de su marido. Hoy día, por supuesto, ese concepto no está para nada vigente y tenemos ya que existe en pie de igualdad el hecho de que ambos cónyuges administran sus propios bienes y los bienes de la sociedad conyugal son administrados de consumo, es decir, ambos tienen la potestad de decidir sobre ellos. Hay un plano de igualdad y ese, por supuesto, es un aspecto muy importante para reivindicar la igualdad entre hombre y mujer. Por otra parte, se han abolido figuras extrañas, exóticas, que a ustedes les va a parecer salidas de las cavernas, pero que existieron hasta incluso parte del siglo pasado. Por ejemplo, aquella que decía que cuando un hombre mataba a su esposa, enceguecido por la ira, porque la sorprendió en infidelidad, ese podía ser considerado un delito de honor y eso podía implicar que se redujera sustancialmente la pena o incluso en algunos eventos que se llegara a absolver al esposo homicida, en este caso uxoricida, que es el término técnico, por haber asesinado a su esposa. Por supuesto, solo existía esa forma unilateral del hombre hacia la mujer, no al contrario, absurdo desde todo punto de vista. Otra figura bastante en desuso, ya por fortuna, el derecho ya se encargó de excluir esa distinción, es la de los hijos naturales y los hijos legítimos. ¿Quiénes eran hijos legítimos? ¿Quiénes se consideraba, pues, y para efectos prácticos? A los hijos habidos dentro del matrimonio. Hoy todavía esa distinción existe, pero es únicamente conceptual, ya no tiene efectos jurídicos. Entonces, hijos legítimos los que nacieron dentro del matrimonio. O si nacieron por fuera, bastaba que la pareja, es decir, los papás se casaran para que quedaran ya legitimados. Los hijos que nacían por fuera del matrimonio se denominaban hijos naturales. Y como ustedes comprenderán, cuando se distingue así, cuando la ley hace estas distinciones es por algo. En esos tiempos, los hijos naturales recibían una herencia sustancialmente menor a la de los hijos legítimos. Tenían menos derechos herenciales y, por supuesto, tenían una carga social de ser considerados hijos del pecado o hijos de la vergüenza. Y en ese orden, por supuesto, recibían un trato muy discriminatorio. Hijos bastardos se les solía llamar también, lo que por supuesto era bastante denigrante. Y cuando digo que se les solía llamar, no es que las personas les dijeran así, es que el mismo derecho, las mismas leyes, la misma cultura jurídica les daba esa denominación. Pasa igual que con el racismo, era una exclusión institucionalizada, algo por supuesto bastante grave.
Hoy por hoy esas distinciones herenciales entre hijos naturales e hijos legítimos pues ya no existe, ya ambos heredan igual. Bueno, los que heredan, que hoy pues hoy por hoy ya eso es también bastante inusual. Bien, proseguimos. En el matrimonio, y esto es importante decirlo para efectos ilustrativos, que ustedes lo sepan, en el momento del matrimonio surge una figura. Esa figura se llama sociedad conyugal. Eso implica que los bienes que adquiera la pareja a partir del matrimonio se entienden adquiridos por el esfuerzo de ambos. Esta figura de la sociedad conyugal se concreta en el momento de la disolución. Y en ese momento es cuando se liquidan por partes iguales, mitad y mitad, los bienes adquiridos durante la relación matrimonial. Esta figura también existe en la unión marital de hecho, se llama sociedad patrimonial, pero para la unión marital de hecho es necesario que esta convivencia haya durado por lo menos 2 años. Entonces, pasados 2 años del inicio de la convivencia, es que surge la sociedad patrimonial de bienes. En el caso del matrimonio, el mismo día que se casan, apenas firman el acta, ya ahí nació la sociedad conyugal. Sus efectos jurídicos se concretan, repito, tanto la de la sociedad conyugal como la de la sociedad matrimonial en el momento de la disolución. Ahora, ¿cómo se disuelve el matrimonio? Empecemos por el matrimonio. Se disuelve por la muerte de uno o de ambos cónyuges. Cónyuges se pronuncia así, ¿no? Cónyuges. Entonces, por la muerte de uno o ambos o por el divorcio judicialmente decretado. En el caso de la unión marital de hecho, pues cuando se declare la terminación de la unión o cuando la pareja simplemente abandone ya de manera definitiva su convivencia, es decir, cuando se termine la unión marital. Allí pues no hay divorcio porque no hubo matrimonio. En la unión marital de hecho simplemente la convivencia es la que permite declarar pues, convivencia permanente y singular, es la que permite decir que existe unión marital. Si estos elementos se acaban, es decir, si las personas ya dejan de convivir con esas connotaciones porque ya quieren iniciar una nueva vida, pues en ese momento ya se podrá decir que terminó la unión marital de hecho. Bien, entonces esta es una garantía muy importante, por supuesto, porque se reconoce el trabajo de la mujer esencialmente, porque no vamos a negarlo, no quiero tampoco entrar aquí a alimentar un sesgo, pero tradicionalmente la mujer se había dedicado en las últimas décadas, tal vez ahora ya no tanto, pero en las últimas décadas se había dedicado al trabajo del hogar y los bienes el esposo los solía poner a nombre de él. Esta figura entonces garantiza que el trabajo del matrimonio se entienda mancomunado, es decir, mancomunado de ambos, y así al momento de disolver y de liquidar los bienes que se adquirieron, se puedan partir por partes iguales, entendiendo que en la familia todos ponen, en una pareja ambos ponen parte de su esfuerzo, porque el trabajo del hogar pues también tiene valor. Muy bien. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta también y conozcan la seriedad que tiene iniciar una convivencia o, por supuesto, casarse. Muy bien. Una aclaración importante. Los menores de edad sí se pueden casar. Hay un problema con los medios de comunicación que no saben educar sobre esto. A partir de los 14 años, los menores de edad se pueden casar. No es que sea recomendable, es que se pueden casar. Está permitido en la ley siempre que tengan permiso de sus padres. Muy bien. Dicho esto, entonces, prosigamos. Existen medidas especiales de protección al interior de la familia. Una de ellas, pues ya la mencionamos, el derecho a heredar y a suceder, pero vamos a hablar de otra que es muy importante y muy especial, y son los derechos de alimentos. Es decir, que exista la garantía de que el núcleo familiar tenga una especial solidaridad por sus integrantes. Simplemente voy a hablar de las obligaciones de padres a hijos y de hijos a padres. La primera es ampliamente conocida. Papá y mamá, o los padres en general, los padres de familia, tienen esa obligación especial frente a sus hijos hasta los 18 años o hasta los 25 años si sus hijos
prosiguen estudios universitarios de cualquier tipo, tecnológico, profesional, etc. Esta obligación de los padres frente a los hijos se extiende durante toda la vida en caso de que los hijos o el hijo tenga alguna discapacidad, tenga alguna disminución física, mental o de cualquier otra índole que le impida valerse por sí mismo. Esta, como digo, pues es ampliamente conocida. ¿Frente a quién? Frente a todos los hijos. Habidos dentro o fuera del matrimonio, como sea, es un vínculo de sangre. Que si hay divorcio, la obligación persiste, claro, porque usted es papá de sus hijos, independientemente del matrimonio o de que continúe la convivencia o no con la persona con la cual lo procreó. Muy bien, pero también hay obligaciones de los hijos frente a los padres. Si el padre de familia se encuentra ya en alguna condición incapacitante, inhabilitante, un accidente, una enfermedad degenerativa, cualquier motivo, y su hijo ya está en capacidad laboral, está en actividad productiva, tiene la obligación de asistir a sus padres. En caso de incumplimiento de cualquiera de los dos, se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, bueno, a las fiscalías, normalmente a las fiscalías locales, pues que hay en los municipios, para presentar la denuncia por inasistencia alimentaria, o se puede acudir a las comisarías de familia o a los juzgados de familia a hacer la respectiva reclamación de alimentos, a la Defensoría de Familia en caso de que no cuente con dinero para contratar un abogado. Estamos claros en que el derecho a alimentos no es únicamente el dinero, aunque así es como se suele representar. El derecho a alimentos también implica el cuidado, la manutención, digamos que es lo del dinero, pero también el cuidado y el especial trato, la crianza, la formación frente al hijo, y digamos el especial trato del cariño y del cuidado frente a los padres, sobre todo cuando ya están en un momento por su edad o por su enfermedad en el que ya no se pueden valer por ellos. Entonces el buen trato hace parte también de este derecho a percibir alimentos. El gozar de espacios comunes, el gozar de momentos de afecto, a eso también se refiere el derecho a alimentos. No hay que rebajarlo únicamente al dinero, que es como lamentablemente hoy se suele entender. Bien, proseguimos. Los hijos tienen derecho a visitar a sus padres. Y esto lo digo así, no es al contrario, no es el derecho de los papás de visitar a sus hijos. Es el derecho de los hijos a tener el trato personal con sus padres. Se quieran o no se quieran los papás, eso no es problema de los niños. Haya o no haya pago de alimentos, eso es una obligación diferente. El niño tiene derecho a recibir alimentos y también la visita de sus padres. Son ambas cosas. Las mamás o los papás no se pueden convertir en verdugos, no pueden anteponer el bienestar de los niños, su desarrollo psicológico y emocional por disputas personales y afectivas. En eso nuestra sociedad colombiana está fallando demasiado. Ojalá evolucionemos hacia un mejor cuidado y un mejor trato frente a nuestros menores de edad. Muy bien, proseguimos. Hay también una figura muy importante, que es el ejercicio de la patria potestad. O sea, es una especie de potestad, o sea, de autoridad, también un derecho y un deber de los padres frente a sus hijos, de orientar su crianza, su educación, de escoger los principios y valores en los cuales los van a educar siempre que sean compatibles con la Constitución y las leyes, por supuesto. Esa patria potestad se puede perder en caso de que alguno de los padres de familia incumpla gravemente con sus deberes. Estos son mecanismos de protección también. Si alguno de los padres está afectando a sus hijos por su comportamiento, porque abusa de las drogas, del alcoholismo, porque hay maltrato físico, emocional o mental, hay que presentar las denuncias ante las comisarías de familia, ante la fiscalía, etcétera, en la órbita de sus competencias. Las autoridades sabrán cómo tendrán que proceder. Debo decir también que en materia de protección de la familia, eso ya no es un asunto privado, como se solía decir antes, que la ropa sucia se lava en casa. No, cualquier persona que evidencie situaciones de maltrato
no solo de padres a hijos, sino también entre la pareja, puede denunciar a cualquier miembro del núcleo familiar y hay que hacerlo. Lamentablemente, en esto se ha fallado. Las competencias de las autoridades son limitadas. A veces las víctimas tienen también ese padecimiento de abuso emocional que las hace depender del agresor y termina retirando las denuncias y la autoridad pues no puede hacer mucho porque en las obligaciones, en la ley, las autoridades tienen muchas cosas por hacer, pero en cuanto a sus recursos logísticos, su personal operativo no siempre tienen los elementos para brindar la garantía necesaria a todas las personas. Entonces es algo bastante complicado. Mientras no haya cultura y educación, la policía y las autoridades no van a lograr hacerlo. Este es un trabajo más educativo y pedagógico que de represión, pero estamos muy atrasados en estos temas. Muy bien, voy a continuar. Tal vez para cerrar el tema de familia, quisiera recordar que en Colombia el matrimonio se puede disolver, como ya lo decía, a través del divorcio. Es un aspecto que se me queda por explicar. El divorcio puede ser de mutuo acuerdo. En el caso de los matrimonios religiosos, se puede cesar esos efectos civiles del matrimonio. Y así ante su credo, ante su fe, usted conserve o no esa figura matrimonial. Eso ya será en el plano espiritual, pero en el plano civil, en términos de obligaciones, se puede concluir la relación matrimonial en sus efectos civiles. Y es en últimas la misma categoría del divorcio, que es lo que importa para este caso, donde estamos estudiando los efectos jurídicos. Ya lo espiritual, pues ya es otra cosa, ya no entra en el ámbito de esta asignatura, ni en el ámbito de la ley, por supuesto. Muy bien, proseguimos. Debemos decir que como parte de las medidas de protección a la familia, también hay castigos más severos para quien agrede a una persona que hace parte de su núcleo familiar. Normalmente los homicidios, las lesiones personales, los maltratos son agravados o tienen alguna causal de agravación cuando se cometen sobre persona del núcleo familiar. Y esto no abarca únicamente, como ya les decía, a quienes tienen vínculos de sangre, sino también a quienes conviven, tíos y sobrinos, incluso las parejas cuando se han separado, pero todavía tienen algún contacto. Ahí todavía se puede predicar en alguna medida violencia intrafamiliar, entre otros, abuelos y nietos, frente a los parientes políticos y demás. En Colombia tenemos una deuda educativa, una deuda pedagógica para que la gente aprenda a convivir al interior de su propio hogar, lamentablemente. Muy bien, dicho esto, digamos, hasta aquí están resumidas en esencia las obligaciones en materia de familia, los derechos y la protección constitucional a la familia y a sus integrantes. Vamos a pasar ahora a los derechos de los grupos poblacionales. Allí encontramos los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Comencemos con los niños. Vamos a decir que en materia de infancia existe un principio que se llama la protección especial del menor de edad. Los derechos de los niños prevalecen, priman sobre los derechos de los demás. Tienen una protección especial. A esta figura, insisto y voy a precisar un poco más, se le llama el interés superior del niño. Interés superior del niño, que implica que todos sus derechos, todos los del artículo 44, ustedes lo pueden leer, todos son fundamentales. Cuando decimos que son fundamentales, quiere decir que hay que cumplirlos ya. No se puede aplazar la atención de un menor de edad. Y por supuesto también hay prevalencia frente a los derechos de otro. Normalmente deben tener prioridad a la hora de atender su salud, su educación, su alimentación, entre otros. Y el Estado debe destinar planes para proteger a la infancia en estas materias. Y por eso están los desayunos escolares, la asistencia en salud, que por ejemplo en el caso de la maternidad, asistencia en salud, que para el caso de la maternidad implica que ya desde la gestación se está dando prioridad a la atención de ese niño que está por nacer. Y por supuesto en los primeros años de su formación como ser humano, también tiene protección y atención especial. Muy bien,
Bueno, hay debates que se han suscitado, el tema de la prisión perpetua y demás, pero eso ya lo hemos estudiado en los foros y por eso pues voy a proseguir porque los temas para hoy son amplios. Muy bien, continuamos. Tenemos los derechos de la población adolescente y adultos mayores. En esencia, la protección especial que se dirige a estas poblaciones descansa en que requieren una especial inclusión a la sociedad. A los adolescentes hay que orientarlos. La orientación vocacional, a qué se van a dedicar. La orientación profesional, cuáles son los estudios que van a proseguir. La participación en la vida política. Para eso hay consejos municipales de juventudes y demás espacios en los que se espera fomentar la inclusión del adolescente que ya transita su juventud para que haga parte de la vida social, productiva y público-política del país. Por supuesto que sí. El acceso a la universidad, los beneficios para quienes tienen mayores capacidades y menos recursos son parte de estas medidas de protección especial. Y en el caso de las personas de la tercera edad, realmente en el fondo los motivos son idénticos, porque ya se está agotando la vida productiva, las capacidades mentales, las capacidades físicas, y hay que ayudarle a las personas que ya, pues ya desarrollaron su labor en esta vida, digamos, económica, social y productiva, a que ahora que sus capacidades están disminuidas puedan tener protección y asistencia, a que no se les abandone ahora, ya después de que completaron su ciclo económico, activo, laboral, sino que por el contrario se promuevan mecanismos de protección porque ya no pueden valerse por sí mismos como lo hicieron a lo largo de la vida. Es el caso entonces de programas como el de Colombia Mayor, a favor de las personas ya de la tercera edad, subsidios de alimentación, programas de vivienda, los hogares de paso, ancianatos, etc. El Estado en general debe promover también la atención especial en salud de este grupo poblacional y tratar de generar medidas para que efectivamente la población que ha cotizado y que ha ganado su derecho a la pensión, pues sí la obtenga, porque hoy por hoy no todas las personas, aunque tengan todos los requisitos, no todas las personas están gozando de su derecho pensional, que es un derecho, no además, no es un beneficio ni es una caridad. Muy bien, dentro de los derechos de grupo también tenemos la protección especial de la población que por alguna razón de limitaciones físicas, psíquicas, tienen algunas dificultades para acceder al mercado laboral. La ley los protege de manera especial, considerando que algunos de ellos sí pueden laborar. Entonces, a quienes tienen capacidades para laborar, es decir, aquellos cuyo porcentaje de calificación no supera el 50% de invalidez para trabajar, estas personas tienen protección y medidas especiales para acceder al trabajo y para no ser despedidos. La única manera de despedir a una persona que por su enfermedad, por un accidente, por lo que sea, tenga un porcentaje de invalidez menor al 50%, tiene que ser porque le han probado alguna justa causa. Es decir, que ha incurrido en una conducta que amerita despido. De resto, su estabilidad del empleo debe estar garantizada. Bueno, y algunos dirán, ¿y qué pasa con los que tienen más del 50% de invalidez? Pues ellos ya tienen un derecho especial, que es el de gozar de una pensión que se llama así, pensión por invalidez, de la que hablaremos en esta misma sección, pero en el próximo video. Muy bien, vamos a decir entonces que además de ello, además de los temas económicos, también debe haber garantías especiales para la inclusión en actividades sociales, deportivas, para el sostenimiento también de algún modo de las necesidades básicas de aquellos que ni tienen derecho a la pensión de invalidez ni han logrado obtener algún empleo. La sociedad de algún modo debe volcarse en materia de solidaridad a favor de estas personas que también son ciudadanos, también tienen dignidad en sus derechos, simplemente por las condiciones en las que se encuentran requieren de una asistencia social específica. Y eso es a lo que se compromete el Estado, que debe adelantar políticas públicas en beneficio de ellos y sobre todo, especialmente, en la mayor medida de lo posible, promover su inclusión activa a la sociedad.
que es el propósito que se suele perseguir con más énfasis. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos los derechos económicos, sociales y culturales en su caracterización, los derechos de la familia y de grupos poblacionales. Proseguiremos en el siguiente video.